Usted dijo que la inteligencia capta cierta totalidad, o no la capta. ¿No capta muchas veces nociones vagas y difusas o simples nombres de referencia? Muy bien. La captación de esencias o de lo que es esencial o constitutivo de las cosas es algo que la inteligencia hace espontáneamente. Y la primera manifestación de eso son los nombres universales. Es decir, el hecho de que la inteligencia le pone a las cosas nombres generales que lo que hacen es expresar una cierta característica esencial, una cierta determinación común. Esa captación de lo determinante esencial de las cosas no significa, primero que nada, la elaboración de una definición de la esencia. La operación de definir es una operación sumamente ardua, sumamente compleja, que implica reducir una cierta noción intelectual a nociones primeras que además componiéndose entre sí equivalgan a esa noción y nos den a conocer la constitución de la esencia de una cosa. Pero eso es una operación de saber que implica un altísimo grado de reflexión. El concepto como signo de la captación de la esencia de las cosas o de la determinación esencial de las cosas, lo que nos da es una visión intelectual, una intuición intelectual de lo que la cosa es. Una intuición primera, podríamos decir, de la determinación esencial de las cosas, que, insisto, se expresa espontáneamente en los nombres. Cuando nosotros decimos que nuestra inteligencia capta lo que es ser hombre o la esencia del hombre, eso se expresa en el hecho de que nosotros la palabra hombre la usamos propiamente para ciertos seres de la realidad, no para cualquier otro. Y uno podría decir, bueno, pero eso es porque tienen cierto aspecto, cierta imagen. Y es obvio que con el término hombre nos referimos solamente a una imagen. Nos referimos a una cierta naturaleza, a una cierta esencia, lo cual se refleja en que ese término hombre implica para nosotros, en el orden práctico, consecuencias que no tienen nada que ver con la imagen. Por ejemplo, sabemos que de esa naturaleza del hombre el ser responsable de sus acciones moralmente, ¿no? Y eso lo sabe cualquiera que tenga una noción elemental de hombre, o sea, de naturaleza humana, espontáneamente, sin haber reflexionado nada y sin haberse puesto a definir lo que es el hombre. Pero tiene una captación primaria, intuitiva, de lo que es la naturaleza humana como naturaleza racional. Entonces se le pide al hombre cierto modo de acción, se juzgan las acciones humanas de cierto modo, lo cual implica que tenemos una noción de lo que es el hombre, una captación con la inteligencia de lo que es el hombre, de su esencia. Insisto en que ese concepto, en la medida en que es una captación del ser del hombre, capta la totalidad del ser del hombre. La totalidad quiere decir lo que es ser hombre. No que capta articulada y ordenadamente el conjunto de las determinaciones constitutivas de la naturaleza humana y todas las propiedades del hombre según su orden y su relación adecuada. No, porque eso ya implicaría hacer una elaboración filosófica acerca de la naturaleza humana, mucho más todavía que definir lo que es el hombre, ¿no? Pero ni la definición ni la ciencia filosófica o la ciencia que sea acerca del hombre son el concepto de hombre. El concepto de hombre es una captación elemental, intuitiva, primaria de lo que es ser hombre. Lo mismo de lo que es ser triángulo, lo que es ser perro, lo que es ser conciencia o lo que es ser justo.
concepto, a su vez, puede tener ciertas cualidades o características que lo hagan más o menos claro, más o menos determinado o definido en su distinción con otros conceptos. O sea, menos vago. Todo esto también se expresa espontáneamente en el lenguaje. Cuando nosotros vacilamos entre llamar a una cosa de una manera o de otra, es probablemente porque no tenemos un concepto de la cosa, o porque esos dos nombres que estamos, entre los que estamos dudando, o entre los que estamos vacilando, no se distinguen suficientemente en nuestro entendimiento, en cuanto a la esencia que significan, en cuanto a la determinación a la que se asocian. Sí es cierto que a veces usamos muchas palabras sin relación con conceptos, es decir, usamos palabras que en el fondo se refieren a cosas de las que no hemos formado un concepto adecuado. Entonces las palabras para nuestro entendimiento en el fondo están huecas, es decir, están como vacías. De nuevo, el modo en que las usemos tenderá a reflejar eso, porque si la palabra no corresponde a ningún concepto en nuestro pensamiento, tenderemos fácilmente a usarla de modo desordenado o arbitrario, o por lo menos vacilante, en el sentido de que lo aplicaremos a cosas que son realmente distintas en su determinación esencial, o no lo aplicaremos a lo que tenemos que aplicar. Esto se da en muchas situaciones, en muchos casos, ¿no?, en que nosotros en realidad no hemos formado un concepto, pero tomamos la palabra del lenguaje corriente y de alguna manera la aplicamos, la usamos, ¿no?, sin saber en realidad lo que estamos diciendo. La noción intelectual primera es la raíz de toda profundización del conocimiento intelectual. Cuando nosotros reflexivamente tratamos de definir ciertas nociones, tenemos siempre que remontarnos a otras nociones, de modo que si no tuviésemos ninguna, sería imposible definir lo que fuese. Y yo no puedo aprender conceptos de modo reflexivo si no tengo ya ciertos conceptos adquiridos. Si me faltan los conceptos en los cuales se resuelve por definición el conocimiento de la naturaleza de una cosa, la definición permanece para mí absolutamente incognoscible, no puedo captarla. Si al definir yo lo que es la naturaleza humana, lo que es el ser esencial de una figura triangular, no conozco las nociones de las que me valgo para la definición, obviamente no puedo captar la definición y no puedo captar la constitución esencial de la cosa que trato de definir. Con esto lo que quiero decir es que si no admitiésemos que hay nociones, tampoco podríamos perfeccionar nuestro conocimiento nocional a través de las definiciones, ¿no?, porque las definiciones nos llevan a nociones anteriores, a nociones que nos permiten esclarecer, por definición, la constitución esencial de una cosa de la que tenemos ya también cierta noción. Si no tuviésemos cierta noción de esa cosa, tampoco nos daríamos cuenta si lo que estamos usando para definirla es adecuado a la cosa. Porque entre lo definido y la definición tiene que haber una identidad. Y si no tengo la noción formada de la cosa a definir, no puedo captar tampoco la identidad entre la definición y lo definido. Lo que sí es cierto es que a través de la operación de definir, nuestra inteligencia alcanza un conocimiento intelectual más perfecto. Por eso se dice tradicionalmente que la definición es un instrumento de saber, o sea que nos permite pasar del conocimiento intelectual sin más al saber intelectual. Porque así como en el terreno de las proposiciones
Decimos que sabemos cuando captamos con certeza una verdad. En el terreno de los conceptos sabemos cuando podemos dar la definición. Si no, estamos en esfera de un conocimiento, pero el conocimiento es un principio, no un término final de la captación intelectual. Empezamos conociendo. Y se perfecciona el conocimiento en la medida en que ese conocimiento se hace saber. La definición, dice además Santo Tomás, es ya susceptible de ser llamada verdadera o falsa. La verdad reside primariamente en el juicio, ¿no? Pero en la definición también se da cierta verdad o cierta falsedad, porque hay una composición de conceptos que es postulada como idéntica a otro concepto, y por lo tanto hay un cierto principio de identificación, como lo hay en la predicación cuando uno afirma un sujeto, un predicado lógico de un sujeto lógico, ¿no? En el juicio. De manera que en la definición también hay cierta verdad y cierta falsedad. Y por eso es ahí el saber en el orden de la conceptualidad. Eso no se da en la mera captación de la esencia de las cosas, que es por donde empieza la inteligencia, ¿no? Esa captación inicial es simplemente una aprehensión de lo que las cosas son. Es decir, es la captación del objeto propio de la inteligencia.